A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Ella es Alejandra González, es psicóloga clínica y mediadora familiar, cofundadora de la agrupación Alianza Inclusiva en Viña del Mar. Tiene la certificación especializada de Greenspan Floortime Approach and Learning Tree. Y en Floortime Center también tiene certificación en ADR, entrevista para el diagnóstico del autismo y en la escala de observación para el diagnóstico del autismo A22. Así que sin más que decir, les dejo con Alejandra para que puedan comenzar. Muy bien, muchas gracias, Connie. Voy a hacer esto de compartir pantalla, que es un desafío para mí, pero un segundito para ir pasándola. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Ale, se ve perfecto. Ah, maravilloso. Ya, súper bien. Bueno, como decía Connie anteriormente, por favor, las preguntas ojalá al final. No tengo posibilidad de ir viendo el chat, es muy cortito el tiempo, así que vamos. Ya, bueno, darle las bienvenidas. Quiero agradecer que estén hoy día en este seminario que, como decía, cierto, se hablaba anteriormente, está enmarcado en lo que es el congreso que va a haber en junio, acá por ADIPA, de manera presencial online. Entonces, este espacio es como abrir una antesala de lo que va a ser la masterclass que voy a estar desarrollando junto a Marcela Mohamed, donde vamos a estar profundizando en el tema de identidad en la adolescencia en el contexto de autismo. Y bueno, soy Alejandra y trabajo hace 24 años con adolescentes y preadolescentes, principalmente autistas, acompañándolos en procesos individuales, clínicos, pero también educativos en distintos contextos. Y también trabajando muy de cerca con las familias. Y en ese recorrido, eh, voy a introducir un poquito antes de ir a las diapos. Me ha tocado ver algo, nos ha tocado, bueno, estoy aquí con Marcela, me está acompañando, que ha sido mi compañera de ruta de todo ese tiempo, educadora diferencial, ya muchos la conocen, y nos ha tocado ver algo que se repite, que es la experiencia de ser adolescente, autista, en donde les ha tocado mucho aprender a adaptarse, pero no necesariamente aprender a comprenderse, ¿ya? Los adolescentes, en general, estamos hablando quizás con bajas necesidades de apoyo, logran funcionar en ciertos contextos, pero a costa de un alto desgaste emocional, y muchas veces han sido leídos desde la conducta, pero no desde lo que hay detrás de esa conducta, ¿ya? Y también me ha tocado ver lo contrario, que es lo maravilloso que ocurre cuando hay un entorno que valida, que comprende, y ahí es donde cambian muchas cosas, sobre todo la forma en que ellos se ven a sí mismos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo los vínculos que nosotros vamos construyendo con ellos van impactando directamente en la identidad adolescente, comprendiendo que ya la adolescencia es algo que es un tremendo desafío para la persona y también para sus familias, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de vínculo y hablamos de validación y de corregulación en adolescentes, ¿cierto? No estamos hablando de algo accesorio en el contexto que estamos viviendo, por lo menos acá en Chile. Esto se ha vuelto mucho más evidente, ¿cierto? Porque las últimas semanas hemos visto situaciones de violencia en espacios escolares que nos impactan de manera profunda, ¿ya? Y nos confrontan de manera directa con una realidad, ¿cierto? Que nosotros no podemos ignorar. Entonces, esto no se trata de explicar un hecho puntual ni de simplificarlo, sino que de parar, ¿cierto? Y preguntarnos qué es lo que está pasando en la trayectoria de nuestros jóvenes y qué experiencias han tenido y cómo han sido comprendidos y también cómo han sido acompañados, ¿ya? Porque cuando ocurren hechos de un nivel de gravedad alto, ¿cierto? En donde vemos situaciones violentas dentro de la escuela, por ejemplo, no nos podemos quedar solamente con la conducta final que nosotros observamos, sino que debiésemos, ojalá, mirar el proceso, ¿ya? Nosotros debiésemos preguntarnos por las historias que hay detrás de esas personas, de esos estudiantes, y es aquí donde este tema cobra mucho sentido, porque la forma en que un adolescente es leído, es interpretado y es acompañado en su desarrollo emocional, en su educación emocional, no es algo menor, tiene un impacto, ¿ya? Y ese impacto se va a ver en cómo va a ir regulando sus emociones, en cómo entiende lo que le pasa, en cómo se vincula con otras personas y en cómo va construyendo esa identidad.
Y cuando ese proceso falla de manera sistemática, cuando hay incomprensión, cuando hay invalidación, el malestar no va desapareciendo en la persona, sino que se va acumulando y en general se va intensificando, ¿ya? Y puede expresarse de formas que se terminan dañando a sí mismo y también a otros. Entonces, traer este tema hoy no es algo casual, es súper necesario y porque en general lo que nosotros hemos visto que más funciona es la prevención, ¿ya? No basta con reaccionar, ¿cierto?, frente a episodios de desajustes emocionales, sino que la idea es poder leer, ¿cierto?, estas señales y de cómo nosotros estamos respondiendo, porque muchas veces esas señales son mal interpretadas, ¿ya? Entonces vemos muchas veces que la sobrecarga que ellos van pasando se lee como una oposición, la evitación se lee como un desinterés, ¿cierto? O episodios de desregulación emocional se leen como problemas de conducta, ¿ya? Y ahí nosotros perdemos la oportunidad de acompañar desde esa comprensión, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros hablamos de vínculos, de validación y de corregulación, no estamos hablando solamente de técnicas o estrategias específicas, sino que estamos hablando de condiciones básicas para el desarrollo emocional, ¿ya? Y también, por otro lado, de la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos de acompañar, de interpretar y de poder responder, ¿ya? No es lo mismo responder a situaciones de conducta, por ejemplo, en una escuela, suspendiendo reiteradamente a un estudiante frente a ciertas situaciones, que acercarse, que formarlo e involucrarse en la situación actual que vive, ¿ya? Y en general, en esa respuesta que nosotros vamos a ir dando, vamos a influir en la vida, ¿cierto?, de ese adolescente. Y es por eso que nosotros debemos revisar constantemente en cómo nos estamos vinculando como padre, como profesor, como psicólogo, ¿cierto? Porque lo que nosotros vamos a hacer como adultos también va a interferir para bien o para mal en su trayectoria de vida. Y hay con esto una idea, ¿cierto?, que quiero transmitir. En general, que lo que ocurre en la adolescencia nunca se queda en la adolescencia, siempre traspasa hacia la adultez. Y si yo a un estudiante lo invisibilizo, no lo refuerzo, o hay un maltrato, o lo ridiculizo, por supuesto que va a influir directamente en su autoestima, en su bienestar emocional y en la forma en cómo se va a relacionar en la adultez. Y es por eso que digo que lo que ocurre en la adolescencia no se queda en la adolescencia, tira una trayectoria de la persona hacia algún lado, que puede ser hacia el bienestar o hacia situaciones de mucho malestar emocional que puede conducir incluso a situaciones de cuadros de salud mental que se ve muchísimo, ¿cierto?, en la población autista, ¿ya? Ahora, si hablamos un poquito de autismo, cuando nosotros hablamos de autismo, lo que entendemos, ¿cierto?, como una condición del neurodesarrollo, no, es importante decirlo con claridad porque no es algo que aparezca después, ¿ya? No es algo que se adquiere ni algo que se genera por el entorno del autismo, ¿cierto? Sino que ya sabemos que es una forma distinta de desarrollo desde etapas que son tempranas. Y esto implica, ¿cierto?, que la persona no está fallando en cómo se desarrolla, sino que se desarrolla de una manera que es diferente. Y desde una mirada neuroafirmativa, no vamos a partir desde el déficit, ¿cierto? Ni desde lo que falta, sino que vamos a partir sabiendo que hay una diferencia en cómo se procesa la información, en cómo se percibe el entorno y también en cómo se construyen las relaciones. Pero tenemos que hacer esa precisión, ¿cierto? Y hablar que la diferencia, ¿cierto?, no significa tampoco invisibilizar que hay dificultades, ¿cierto?, que hay desafíos y que hay barreras que la persona tiene que pasar. Y esta diferencia que las personas autistas, que el adolescente autista tienen, sí tiene un efecto concreto en la vida diaria y es necesario poder nombrarlas, tenerlas claras para, ¿cierto?, nosotros ir eh, comprendiendo esto con un buen acompañamiento, ¿ya? Y nosotros ahí nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con distintos desafíos que tiene que ver, ¿cierto?, con este procesamiento distinto de la información, ¿cierto?, en cómo también eh, muchos adolescentes autistas, por ejemplo, se tienden a focalizar en detalles, siendo que esto a lo mejor puede ser una fortaleza en muchas áreas, pero que en contextos sociales, donde hay mucha información implícita, ¿cierto?, puede dificultar poder integrar todo lo que está sucediendo. Vemos, ¿cierto?, diferencias en flexibilidad cognitiva,
vemos que los cambios inesperados, la incertidumbre, las demandas pueden generar un alto nivel de malestar, ¿cierto? Y no es porque no quieren adaptarse, sino que porque su sistema necesita que todo sea más previsible, ¿ya? En el ámbito social igual, no hablamos de falta de interés por los otros, eso sería un error, sino que hablamos de una forma distinta de comprender las interacciones, ¿ya? Y que muchas veces hay intención de vínculo, pero hay una dificultad para interpretar estas señales sociales. Y muchas de estas experiencias no son visibles, ya desde afuera, ¿qué es lo que vemos? Vemos conducta y no siempre vemos lo que hay detrás, que muchas veces hay un esfuerzo, hay una sobrecarga, hay una confusión y también una necesidad de ajuste. Entonces, cuando no comprendemos esto, vamos a tender a hacer malas interpretaciones y vamos a decir, por ejemplo, que el chico no quiere o que no le interesa o que es oposicionista, pero muchas veces lo que está pasando es otra cosa y por eso es tan importante poder nombrar estas diferencias, porque cuando nosotros las entendemos, vamos a dejar de centrarnos, ¿cierto?, en corregirlo, sobre todo cuando son adolescentes que nos dan tantas ganas de seguir tratándolos como niños, sobre todo si estamos en un rol de padre, de madre, ¿cierto? Pero lo que tenemos que empezar a hacer es comprender cuáles son los desafíos que son propios de la edad y empezar a ajustar el entorno y no solamente exigirle a él. Y desde ahí entonces abrir la posibilidad de acompañar de una forma mucho más respetuosa y mucho más efectiva. Ahora, principales diferencias, nombrarlas rápidamente, ¿cierto? Hay diferencias en el procesamiento cognitivo. Hay una primera dimensión que tiene que ver cómo la persona procesa esta información, ya esto de un procesamiento, por ejemplo, más detallado, que se ha descrito, por ejemplo, como una falta de coherencia central, que es un concepto de Uta Fritz, ¿cierto? Que significa que tienden a centrarse mucho más en los detalles que un contexto global, y esto no es algo negativo en sí mismo, pero puede ser una fortaleza, pero en contextos sociales, donde hay mucha información implícita, obviamente puede generar algunas dificultades para integrar lo que está pasando. Las dificultades de flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con funciones ejecutivas, por ejemplo, planificación, inhibición, organización. Cuando hay una menor flexibilidad, por ejemplo, los cambios inesperados pueden generar un malestar. Tenemos diferencias en la cognición social, que es una dimensión importante, ¿ya? Y aquí el trabajo de Simón Baron Cohen, para los que les interesa, todo lo que es cognición social, que habla de teoría de la mente, que se refiere entonces a esta capacidad para atribuir estados mentales a otros, entender que hay otros que piensan distinto, que sienten o que tienen apreciaciones distintas de la realidad, y en el autismo esta habilidad se desarrolla de una manera diferente, ¿ya? Y es importante hacer una precisión, ¿cierto?, de esta mirada actual, que no es que las personas autistas no comprendan a otros, ¿ya? Muchas veces comprenden, pero lo hacen desde otras claves, lo hacen con más esfuerzo o de forma menos automática, ¿ya? Entonces aquí se va a conectar con el concepto que, por ejemplo, de la doble empatía, ¿ya? La doble empatía que tiene que ver con que no solamente la persona no comprende a lo mejor al otro, sino que el otro que está con la persona autista tampoco lo comprende. Entonces, no solamente de un lado, las relaciones no son unilaterales. Y eso lo voy a explicar un ratito más. Y por otro lado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento sensorial y emocional, en donde muchos adolescentes presentan hipersensibilidad o hiposensibilidad de estímulos, ¿cierto? Que los sonidos, las luces, las texturas impactan directamente en lo que es la regulación emocional. Entonces, si tenemos chicos que tienen un sistema, ¿cierto?, sobrecargado sensorialmente, la capacidad de regular las emociones también baja. Entonces, esto no es solo emocional, sino que también es neurofisiológico. Y también hay diferencias en cómo experimentan, ¿cierto?, o expresan las emociones. Algunos adolescentes pueden sentir de manera mucho más intensa, ¿cierto?, pero también tener algunas dificultades para poder identificar o poder expresar lo que les va sucediendo. Y otros pueden tener también respuestas emocionales que el entorno no logra interpretar bien. Y estas respuestas emocionales pueden ser externalizantes de manera muy intensa o internalizantes, que es con mucha ansiedad y que a lo mejor no lo expresan tan claramente, ¿ya? Ahora, ¿qué implica todo esto? Que es para lo que vamos a ver después, ¿cierto? Todo lo que hemos descrito en cuanto a algunas características dentro de autismo, ¿cierto? Tienen un punto en común. Y que es que el entorno, ¿cierto? Muchas veces no va a lograr leer correctamente lo que le pasa al adolescente. Y cuando nosotros no comprendemos, vamos a tender a interpretar, ¿cierto? Esto de que no quiere, no le interesa, está exagerando. Pero muchas veces lo que hay detrás de esa experiencia que está viviendo, que son experiencias tan desde el autismo, ¿cierto?
es una confusión, es este esfuerzo por sobreadaptarse y es esta dificultad a lo mejor para poder expresarse. Entonces esta más bien introducción, ¿cierto? Bien amplia de lo que es autismo, no es para explicar el autismo desde el diagnóstico, sino que desde los posibles desafíos que viven en el día a día, que suelen aparecer, ¿cierto? Y que nos van a ayudar a mirarlo, ¿cierto? De una perspectiva más amplia después. ¿Ya? Entonces, el proceso identitario, importante. Cuando nosotros hablemos, ¿cierto?, de todos estos temas que tienen que ver con los vínculos, con la corregulación, nosotros no vamos a estar hablando, ¿cierto?, de técnicas, sino que vamos a estar hablando de cómo nosotros, los adultos, podemos ajustarnos, ¿cierto?, mejor, y cómo podemos ajustarnos a esta forma de funcionamiento que es diferente. Y desde ahí favorecer un desarrollo de una identidad que es mucho más segura. Ahora, la identidad no se construye de manera solitaria. La identidad se construye, ¿cierto?, en relación con otras personas. Y esto tiene una base teórica. Por ejemplo, desde el desarrollo más psicosocial, Erickson plantea, ¿cierto?, que la adolescencia es una etapa en donde la persona lo que busca es construir, ¿cierto?, una identidad que sea coherente. Pero esta identidad no va a surgir solo desde lo interno, sino que se construye en el diálogo con otros, con los que otros dicen de mí, con lo que otros validan o me invalidan, con lo que otros me cuestionan también. ¿Ya? Entonces, yo voy construyendo como adolescente una idea de quién soy yo, también a partir de cómo los otros me ven y de cómo los otros me tratan. Y desde una mirada, ¿cierto?, más contemporánea y más relacional, ¿cierto?, tenemos a Vygotsky, ¿cierto?, que va aportando que las funciones psicológicas también se desarrollan primero en lo social y luego en lo individual. Primero ocurre entre las personas y luego ocurre dentro de la persona. Y esto es importante, ¿cierto?, porque implica que incluso cosas que sentimos como internas, como la identidad o la regulación emocional, tienen un origen relacional, se construyen en las experiencias compartidas con los otros. Lo explico un poco más. Antes de que una persona pueda hacer algo por sí sola, lo primero es que lo hace con otro. Y ese con otro es lo que luego se transforma en una habilidad interna, ¿ya? Por ejemplo, un niño pequeño no sabe calmarse solo, ¿ya? En general, si se manifiesta emocionalmente, va a llorar, se va a frustrar, se va a tirar al suelo. Si aparece un adulto que lo acompaña, que lo contiene emocionalmente, que le habla con calma, lo organiza con lo que le pasa, le pone nombre y lo ayuda a bajar esa intensidad, en ese momento la regulación va a ocurrir entre dos personas, ¿ya? Y eso es lo que llamamos la corregulación emocional, ¿ya? Pero si esa experiencia se repite en el tiempo, el niño lo que hace es que empieza a incorporar esa forma, ¿cierto? Empieza a repetir, empieza a reconocer lo que siente, empieza a anticipar, empieza a calmarse cada vez con menos ayuda. Y ahí aparece en algún momento en la adultez la autorregulación emocional, ¿ya? Porque está comprobado, ¿cierto?, que en las etapas ya en la adultez, después de los 20 años, las personas logran regularse emocionalmente, no antes. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional en niños y adolescentes, en realidad es un concepto que no está bien puesto, porque en realidad de manera evolutiva no es posible. Ahora, entonces, por otro lado, en este mismo sentido, otro ejemplo, si por ejemplo tenemos un adolescente que no entiende bien lo que le está pasando y dice solamente estoy mal, pero no logra identificar, por ejemplo, si hay frustración, si es tristeza o si está ansioso, si hay un adulto que le ayuda a poner en palabras, que le dice, mira, parece que esto te frustró porque no te salió como esperabas, ese proceso de entender la emoción en sí mismo ocurre primero, ¿cierto?, en la interacción con ese adulto. Pero con el tiempo, probablemente el adolescente puede empezar a decir por sí mismo, estoy frustrado, identifica, porque ya hubo un otro que me acompañó. Y esto aplica también para la identidad, es lo mismo. Un adolescente no va a construir solo la idea de quién es, sin un otro. Lo que va sucediendo es que la va construyendo en cómo otros lo nombran, cómo lo interpretan y cómo lo validan. Y esto es para todo adolescente, no solamente estoy hablando de neurodivergencia. Si el entorno le devuelve constantemente, es que eres exagerado, eres conflictivo, tienes que cambiar, lo que va sucediendo es que esto se internaliza, ¿ya?
Por otro lado, si el entorno, al contrario, le dice, mira, lo que pasa tiene sentido, esto te cuesta por cómo estás funcionando, podemos encontrar una forma que funcione mejor para ti, yo te voy a ayudar, esto también se va internalizando. Entonces, lo que se hace, lo que va pasando durante la relación con los otros, sobre todo con figuras importantes, que son los padres, aunque muchas veces pareciera que no nos escucharan, parecieran que no nos validaran a nosotros, es sumamente relevante. El adolescente necesita que los padres estén ahí, aunque los ignoren, aunque pareciera que no quisieran que estén cerca, los adolescentes necesitan adultos que los vayan acompañando, porque es en ese acompañamiento en donde va construyendo también nuevas formas de vincularse, nuevas formas de comprenderse, y esta identificación y esta identidad que se puede construir o más positiva o más negativa en relación a cómo los otros me muestran de cómo yo soy también y de cómo me valoran, ¿sí? Ahora, si un adolescente recibe respuestas consistentes, comprensivas, ajustadas, va a construir esta identidad que es mucho más integrada, mucho más sólida. Pero si en cambio, que pasa mucho en autismo, yo lo veo muchísimo, si recibe mensajes de corrección constante, que eso muchas veces en los diagnósticos tardíos pasa muchísimo, que donde claro, las familias no tienen la información de que tienen un hijo que funciona distinto, que es autista, por ejemplo, hay una corrección constante de las conductas, sobre todo de las conductas sociales o las emociones. Hay incomprensión, suele haber invalidación, y esto va construyendo una identidad que es más fragmentada o basada en la adaptación, en la sobreadaptación. Por otro lado, ¿cierto? Las experiencias tempranas tenemos que identificar y saber que con figuras significativas van a generar modelos internos específicos. Y estos modelos van a responder a preguntas como, por ejemplo, si soy o no alguien valioso, si mis emociones tienen o no tienen sentido, si hay otros que están disponibles o no para mí. Y en autismo muchas veces han tenido experiencias repetidas en donde, por el contrario, no fueron comprendidos, tuvieron que adaptarse, sí, muchos apoyos, y sus emociones fueron leídas como exageradas o como incorrectas. Entonces, la identidad no se va a construir solamente desde quién soy por el hecho de ser autista. Yo por ser autista tengo X identidad, sino que también en cómo soy recibido por las otras personas. Entonces, cuando un adolescente autista crece en vínculos donde su experiencia, que a veces es tan difícil de acompañar porque uno mira y no logra entender cómo cosas tan pequeñas pueden ser tan importantes para ellos, pero aún así validamos que sí, que es cierto, que les pasa, que les cuesta, que les da mucha tristeza cuando el amigo se enoja, que no pueden comprender por qué no fuimos al paseo y eso me afecta profundamente si no me anticiparon, en fin, distintas cosas tiene más posibilidades de construir una identidad que es mucho más coherente. Cuando crece con vínculos en donde tiene que corregirse, por el contrario, constantemente, su identidad, ¿cierto?, va a estar basada en el esfuerzo por encajar, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes con menores necesidades de apoyo, niveles uno, ¿cierto?, que vemos muchísimo todo esto del camuflaje social. Ahora, en adolescencia, hay preguntas, ¿cierto? Aparece con fuerzas la pregunta de quién soy, cómo soy, dónde pertenezco, que son preguntas vitales que les pasa a todas las personas cuando son adolescentes. Y en adolescentes autistas esta pregunta suele venir acompañada de otra experiencia, que es no solamente cómo soy y dónde pertenezco, sino que por qué soy distinto, como la sensación de ser distinto es algo que acompaña a la adolescencia, al adolescente autista, ¿ya? Y muchos adolescentes autistas crecen sintiendo que hay algo en ellos que no encaja del todo, que no está bien, porque en el fondo, si a mí todo el tiempo me están corrigiendo, en el fondo lo que me transmites es que algo en mí está equivocado, si no, no me corregirían tanto, estaría todo perfecto conmigo. Entonces, no siempre saben cómo explicar esto de esta sensación de ser distinto, pero en el fondo lo sienten, ¿ya? Y lo sienten en esta distinción de ser distinto en lo social, distinto en lo sensorial, en la forma de pensar, en qué focalizan. Y frente a eso va a aparecer algo que vemos muchísimo, que yo veo muchísimo en los adolescentes y que este fenómeno, ¿cierto?, que se ha identificado con este esfuerzo de sobreadaptarse para no incomodar, ¿ya? Y a esto la literatura lo ha llamado el camuflaje o la compensación social, ¿ya? Que no es algo negativo en sí mismo, no es que camuflarse o adaptarse sea malo, todos lo hacemos en cierta medida, ¿cierto? Todos
buscamos pertenecer y adaptar nuestro comportamiento según con quién estamos. Es una estrategia, pero no les fluye natural y tiene un costo muy alto porque es todo el tiempo, porque hay pocos espacios en donde siente que pueden ser ellos mismos, a veces solamente consigo mismo o con sus vínculos más cercanos. Entonces, ¿qué va pasando con esto? Que cuando yo estoy tan desconectado de quién soy yo y no puedo fluir en cómo realmente soy, empieza a haber una desconexión con la propia identidad, lógico, porque es como que nunca soy yo, nunca estoy ahí presente, ya nunca soy, en realidad nunca me muestro y por lo tanto no sé realmente, ¿cierto? Si esto que yo estoy haciendo, estoy actuando, si realmente me gusta, lo estoy haciendo para adaptarme y eso provoca mucho desgaste en general en el adolescente y se convierten en adultos muy desgastados en lo social que muchas veces ya están muy cansados de las interacciones sociales y claro, con un costo de salud mental bien alto, mucha ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad en un continuo hacia la depresión. Ahora, si hablamos un poco de un cambio de paradigma, de cómo vemos esto, ¿cierto? Tradicionalmente en autismo se ha entendido, ¿cierto?, de este modelo de déficit, desde las dificultades, y lo que nosotros debiésemos tener ahora una mirada mucho más actual, y aquí podemos introducir, ¿cierto?, esto es lo que les hablaba, de algunos conceptos, por ejemplo, como la doble empatía, ¿ya? Que lo plantea Damian Milton, en donde las dificultades sociales, si nosotros lo vemos desde otro paradigma, ¿cierto? No están solamente en la persona autista, sino que están en la interacción entre las personas con distintas formas de procesar, ¿cierto? ¿Y qué es esto que escuchamos tanto? ¿Ya? Sino que, ¿qué significa esto de procesar, ¿cierto? ¿Qué es esto de procesar el mundo de una manera distinta? Es que las personas autistas perciben, interpretan y responden, ¿cierto?, de manera diversa. Y no es que uno de ellos esté fallando, sino que ambos en la relación están leyendo las mismas situaciones, pero con reglas distintas. Entonces, tampoco sería decir que la persona no entiende, sino que ambas personas no pueden entenderse en esa vinculación. Y esto cambia completamente la forma en que miramos los vínculos, porque ya no hablamos entonces de un adolescente que falla socialmente, sino que hablamos en una relación que está en desajuste, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo tengo un marco de referencia distinto al de uno, no es que yo esté errado, sino que tú no puedes comprenderme porque vemos el mundo de manera diferente, ¿ya? Y la dificultad va a aparecer, ¿cierto?, cuando dos personas usan códigos distintos y ninguno logra leer bien al otro. ¿Ya? Por ejemplo, si en una invitación social a un adolescente le dicen, los amigos le dicen, oye, vamos a hacer esto, una fiesta, ven si quieres, no es obligación. Para el grupo, a lo mejor de los demás, va a ser una invitación real, pero a lo mejor para el adolescente autista es una opcional, incluso como que no tiene que ir y no va. Entonces, después, ¿qué pasa? Que los otros piensan que a lo mejor no le interesa vincularse, que en realidad no quiere ir. ¿Y qué es lo que a lo mejor está pasando? Que el lenguaje es el ambiguo versus una interpretación literal. Entonces, ambos creen que están siendo claros, pero están usando reglas distintas para entender la misma frase. Y esto es importante porque si el problema está en la relación, entonces también los acompañamientos tienen que estar focalizados en la relación, no solamente en el adolescente. Y esto sí es un cambio de paradigma porque pasamos de un enfoque, ¿cierto?, centrado en el déficit individual a un enfoque mucho más relacional y más contextual. ¿Ya? Entonces, desde el modelo más individual, más clínico individual, siempre el problema va a estar en el adolescente y vamos a entonces a tener intervenciones que lo que van a hacer es buscar corregirlos. En cambio, el enfoque relacional, ¿cierto?, que es el que estamos proponiendo, ¿cierto?, va a ir alineado con esta teoría de la doble empatía, en donde el problema va a aparecer en la interacción y el acompañamiento o el foco entonces tiene que ir para ambos lados. Y esto sí es relevante porque va a condicionar cómo miramos y cómo apoyamos, ¿cierto?, los psicólogos, las familias, el profesor, ¿ya? Y esto no quiere decir que no vamos a apoyar al adolescente, sino que nosotros vamos a ampliar el foco y vamos a mirar, ¿cierto?, cómo se encuentran, ¿cierto?, dos formas distintas de comunicarse y ajustarnos a la relación, ¿cierto? Y no solamente vamos a mirar solo a la persona. Ahora, ¿qué puede cambiar eso en nuestras prácticas?
ya que en el fondo, en vez de entrenar una habilidad, ¿cierto? También vamos a ir ajustando el contexto, ¿ya? Entonces, antes, por ejemplo, nosotros enseñábamos muchas habilidades sociales al adolescente y por eso se buscaban muchos talleres de desarrollo de habilidad social, ya como que había que entrenar las habilidades sociales. Y sí, eso uno puede ir acompañando, pero eso se da de manera mucho más natural si lo acompañamos en contextos naturales. Pero ahora también vamos a ajustar el entorno, vamos a ajustar las reglas, vamos a ajustar nuestro lenguaje, pero también vamos a ajustar las expectativas que vamos a tener acerca de él. Ya, por ejemplo, en vez de pedirle a una persona que mira los ojos, ya cuando se está comunicando, lo que vamos a hacer es que el adulto va a validar otras formas de atención y va a ser explícita las señales que sí necesita, pero no vamos a obligar a que el otro modifique un comportamiento que le es tan natural, ¿cierto? Entonces, no vamos a corregir conducta, sino que vamos a tratar de traducir más códigos, ¿ya? Antes decíamos, mira, esto que estás haciendo es inapropiado, ¿ya? No tienes que tener movimientos, tienes que mirar a los ojos y corregíamos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar ciertas cosas del entorno y vamos a ayudarlo a traducir y vamos a acordar formas en que ambas partes se puedan entender, ¿ya? Y esto sí es un cambio, ¿cierto? En donde, cómo vamos a ir acompañando, porque vamos a dejar de focalizar en que el estudiante o que la persona autista, el adolescente autista, tiene un problema solo por el hecho de ser autista y que algo hay que modificar y cambiar en él. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si nosotros aceptamos, ¿cierto?, que la identidad se va a construir, ¿cierto?, en una relación, vamos a tener que mirar también qué tipo de experiencias vinculares está teniendo el adolescente, ¿ya? Y esto lo podemos organizar en tres vínculos primordiales, aquí los agrupé así, ¿cierto? Hay vínculos que son invalidantes, ¿ya? Son vínculos en que en general la experiencia interna del adolescente no es reconocida, ¿ya? Por ejemplo, en estas frases que yo les decía, eso no es para tanto, tienes que acostumbrarte, la vida no es así, ¿qué vas a hacer en el futuro? No puede ser que esto te afecte tanto, ¿ya? Y lo que pasa acá no es solo un momento puntual, sino que lo que se hace es que se instala en el adolescente una idea, que es que lo que yo siento está mal. Estoy exagerando, soy exagerado, soy dramático, tengo que cambiar, ¿ya? Y eso impacta en la identidad de la persona. Cuando en un vínculo relacional, vínculos que son importantes, sobre todo se instala esto de que lo que tú sientes está mal, no solo se invalida la emoción que está sintiendo puntualmente, sino que vamos a alterar cómo la persona está aprendiendo a reconocerse, a confiar en sí misma y a regularse, porque va a decir, esto que yo siento parece que no está bien, no lo debiese sentir y negar en realidad la experiencia interna que está teniendo. Y esto impacta la identidad. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Es que al final lo que sucede es que la persona deja de tener una confianza en lo que siente y se deja de escuchar, sus intuiciones, sus sensaciones de malestar, puede que no las reconozca y que no las valide. Ya de repente hay situaciones en donde muchas veces intuimos que algo en la vinculación nos incomoda, que no estamos bien, y eso nos permite alejarnos de esas otras personas. Si una persona me mira inapropiadamente, si me toca de una manera que me hace sentir incómoda, ¿qué es lo que pasa si yo tengo duda en esto de que siento en esta sensación de incomodidad? Probablemente voy a dejar de escucharme y voy a dejar de actuar en pro de eso. Entonces empezamos a dudar de las señales que nosotros vamos sintiendo y de nuestras emociones. Entonces, si cada emoción que nosotros tenemos, emociones intensas por lo general, que es lo que más sucede, si estas emociones son cuestionadas, van a dejar de usar estas emociones como guía en su actuar, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a preguntar, ¿estoy exagerando o esto es real? ¿Ya? Esto aparece, es decir, esto no entiendo si lo que me pasa, a lo mejor estoy exagerando y no es tan así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a romper entonces un vínculo entre la emoción y el significado. Y las emociones, la mayor utilidad que tienen es que nos dan información para poder actuar. Si a mí una persona me da miedo, si yo siento miedo con el otro, me voy a alejar de esa persona para cuidarme. ¿Qué pasa si yo dejo de escucharme? Voy a dejar de responder a esas emociones que muchas veces nos dan una información muy útil, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí como resultado? Es que van a presentar una dificultad para entender lo que necesita o qué cosas le hacen bien también.
y se instala, ¿cierto? Por otro lado, como una autoevaluación más negativa, ¿ya? La persona va a internalizar el mensaje de hay algo mal en mí, y el resultado es una autocrítica alta, vergüenza, una sensación de ser incorrecto, de ser demasiado intenso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede como resultado? La adaptación, ¿ya? La sobreadaptación para ser aceptado por los otros. Entonces, el adolescente empieza a priorizar cumplir las expectativas, que esto pasa mucho en perfil femenino, sobre todo la complacencia hacia el otro, empezar a actuar solo para cumplir las expectativas que tiene mi entorno por sobre mi propia emocionalidad. Y ahí viene el resultado, el enmascaramiento, el masking, la complacencia, la pérdida de autenticidad y sitúa a la persona en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿ya? Porque las situaciones de abuso relacional, de abuso sexual, generalmente suceden en este tipo de contexto, cuando la persona no logra identificar, ¿cierto? Que esto que me está pasando no está bien, no es correcto, me hace mal, y se adapta a lo que hace el otro por complacer y no sabe y no puede poner límites y decir que no a algo que le está molestando. Entonces, finalmente tiene un impacto, ¿cierto?, en el desarrollo, no solamente de la sensación, sino que consecuencias de alta vulnerabilidad para la persona, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? En los vínculos invalidantes, esto, problemas para poner límites, mucha dependencia de la validación externa, mucha ansiedad, confusión para tomar decisiones y desregulación también porque no va a reconocer las señales y finalmente va a aparecer igual. Ya la desregulación al final aparece igual las respuestas intensas, pero muchas veces de manera más difusa sin lograr entender bien por qué le está pasando. ¿Sí? Entonces eso es un riesgo en salud mental. ¿Sí? Por otro lado, los vínculos más ambiguos, ¿de qué se trata esto? Que son vínculos que a veces comprenden y otras veces no. Es decir, hay un día apoyamos al adolescente y otro día en que se le exige, ¿cierto?, sin ningún ajuste. Y esto va a generar mucha inseguridad porque el adolescente no sabe qué esperar del otro, ¿ya? Y cuando tú no sabes lo que esperar del otro, también hay una tendencia a sobreadaptarse, ¿cierto? Un vínculo ambiguo es aquel donde el mensaje, ¿cierto?, cambia, no es claro, ya es contradictorio. Entonces, ¿qué pasa? Que el adolescente no va a lograr anticipar qué esperar ni tampoco mucho menos cómo responder. Ya, por ejemplo, si un adolescente llega al colegio y la profesora le dice, mira, puedes participar cuando quieras, aquí todos tienen espacio, y en la práctica cuando él participa de manera directa o no respeta los turnos, la profesora lo corrige y le dice, levanta la mano, no interrumpa, así no se hace, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo valida y otras veces lo corrige por lo mismo. Entonces, esas reglas que no están tan explícitas ni son consistentes, va a provocar, ¿cierto?, que la persona no entienda cuál es la regla real o qué debe hacer, no va a anticiparse, ni va a saber cuándo es que va a ser validado o cuándo lo van a corregir, y va a empezar a dudar en la forma que tiene para participar. Entonces, se instala esto de como internamente, no sé cuándo lo hago bien, me equivoco aunque lo haga mal, aunque lo haga bien, da lo mismo. Entonces, lo que pasa es que mejor yo dejo de participar. Y por supuesto, el riesgo a futuro es que va a tener una inseguridad en el ámbito social, o sea, va a evitar participar para no equivocarse, para que no lo corrijan, y eso lo vemos mucho en los colegios. Niños que a lo mejor en algún momento participaron, fueron expuestos en la sala de clase, ¿cierto? De manera abierta delante de los otros compañeros y se genera una fobia social, una ansiedad muy alta y después no quieren participar en nada. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Esta pérdida de iniciativa que en el fondo prefieren no intentar para no fallar, ¿sí? Porque la sensación de exposición es muy alta, ¿ya? Entonces, aquí el problema, ¿cierto? No es que no entienda lo social en este tipo de vínculos, sino que las reglas cambian sin aviso y que lo que pasa es que la persona aquí deja de confiar de su forma de actuar y empieza a inhibirse. Y por otro lado, el tercer punto, ¿cierto? Que es los vínculos que son validantes, ¿cierto? En donde la experiencia interna sí es reconocida. Y esto no significa, ¿cierto?, de que se le permita todo, sino que significa que se le comprende, ¿ya? Entonces, se reconoce, ¿cierto?, que esto que siente tiene un sentido para él desde su forma, ¿cierto?, aunque uno no lo entienda, y que aquí vendría a ser como la idea clave, ¿cierto?, que no sería lo mismo
crecer sintiendo que hay algo malo en ti que crecer entendiendo cómo funcionas, aunque no te gusta mucho lo que te está sucediendo y tengas mucho malestar. Entonces esto va marcando trayectorias que son distintas a la construcción de la identidad. ¿Ya? Un vínculo validante no es estar de acuerdo con el adolescente, sino que es reconocer lo que la persona siente, darle un sentido, ayudarlo a regularse sin negar la experiencia que tiene. ¿Ya? Es como, y esto lo podemos llevar a cosas concretas, como por ejemplo, ¿qué decir acá? Nombrar la experiencia es algo que ayuda muchísimo, ¿cierto? Esto de que veo que te está costando, veo que esto te frustra, parece que te sentiste incómodo, ¿ya? Y darle un sentido también, ¿ya? Tiene lógica que esto te haya molestado, el ruido era demasiado alto, entiendo que te enojaste, ¿cómo quieres que lo resolvamos juntos? ¿Prefieres intentarlo solo o te apoyo? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Nosotros podemos ayudarlo a que esto que siente no lo oculte, no se sobreadapte y podemos ir apoyándolo, dándole reglas más claras, ¿cierto? También no asumiendo que todo lo van a entender y mantener una coherencia, ¿cierto? Hay que sostener las reglas que uno les da, tenemos que ajustar el entorno, nosotros tenemos que favorecer instrucciones más claras, dar más tiempo de respuesta, ¿cierto? No presionar para responder rápido, ¿cierto? Entendiendo de que hay cosas emocionales también que van interfiriendo, como mucha ansiedad, y que requieren, ¿cierto? Mucho más tiempo para poder responder a esa expectativa. Ahora, el efecto en general que produce una validación emocional de los otros es que va a aumentar la confianza por lo que siente, ¿cierto? Empieza a confiar que en esto que siente sí es importante, ¿cierto? Y va a bajar esa intensidad emocional, va a poder pensar mejor en qué hacer, ¿cierto? Le va a ayudar a disminuir esa ansiedad social que tiene, va a fortalecer esa identidad, ¿cierto? Teniendo esta idea de base de que lo que le pasa es válido, tiene sentido y lo puedo llegar a manejar porque hay un otro que me está ayudando y yo voy a aprender a hacerlo, ¿cierto? Entonces, validar no sería desde el adulto ceder, sino que hacer sentido de la experiencia que tiene el adolescente y enseñarle ahí formas distintas en cómo puede, ¿cierto? Manejarse, ¿sí? Ahora, entonces, este concepto central, ¿cierto? Que es la validación, que es esto de reconocer la experiencia interna del otro como algo comprensible, que no necesariamente estar de acuerdo, no es permitir todo, sino que decir esto de que entiendo que para ti esto se siente así, ¿cierto? Esto es especialmente importante, ¿cierto? En adolescentes, porque muchas de sus experiencias son invisibles para la mayoría de las personas. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la sobrecarga sensorial, la fatiga social, la dificultad para procesar muchas demandas al mismo tiempo, esta necesidad de anticipación. En general, las personas no solemos vivirlo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que si nosotros no vemos esto, lo que nosotros vamos a tender es a interpretar la conducta del adolescente como la oposición, como flojera, falta de interés, poca empatía, que no se involucra, ¿cierto? Eso es muy habitual. En general, ya en los adolescentes vemos mucho, ¿cierto? Esto, pero en autismo pasa muchísimo más. Pero cuando nosotros validamos, vamos a cambiar entonces esa lectura, ¿ya? Por ejemplo, si un adolescente dice, yo no quiero ir al colegio, es demasiado, no puedo, una respuesta invalidante sería, por ejemplo, decirle, tú tienes que ir, todos los niños van al colegio, así que vas. Y no entro en diálogo, ¿cierto? En cambio, una respuesta más validante sería que nosotros le pudiésemos decir, mira, si para ti hoy día es difícil, sé que hoy día a lo mejor estás muy sobrepasado, estás muy ansioso, veamos qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? Veamos qué es lo que se te hace más difícil, qué es lo que podemos hacer la próxima vez y ayudarlo, ¿cierto? Primero a identificar, ¿cierto? Qué es lo que puede estar causando, gatillando, ¿cierto? Esta sensación y poder acompañarlo en poder, en esta identificación, después prevenir, ¿cierto? Prevenir aquello que le está provocando gran malestar, ¿cierto? Entonces, no se está eliminando la demanda en general, sino que lo que estamos haciendo es entrar en la experiencia del adolescente, ¿cierto? Y abrir una posibilidad de qué cosas poder abordar, ¿ya? Ahora, es difícil validar al adolescente, ¿para qué vamos a estar con cosas? Ya es difícil cuando nosotros en general a los adolescentes no entendemos todo lo que viven, cuando
en general cambian su conducta de manera tan rápida, las referencias que tiene uno no alcanzan porque uno está en otra generación, ¿cierto? Y es muy difícil aún más para los padres porque vemos que el trato hacia los padres también cambian, ya no nos buscan como antes, ¿cierto? Ya no nos responden al tiro, no nos responden de una manera distinta, se distancian. Yo creo que ahí es donde más cuesta, ¿ya? Porque esta validación que yo les digo, ¿cierto? En general no es algo que aparece de manera tan natural, sobre todo si uno se siente rechazado como figura adulta, ¿cierto? Sobre todo los padres. Y ahí los padres, en general las madres que sufren tanto esto, comprender que el adolescente no está rechazando a la persona, no te está rechazando a ti como mamá, sino que lo que hace es rechazar tu rol de decir lo que tienes que hacer, de controlar tanto, por una cosa evolutiva, por una cosa de la edad. Pero ahí es difícil, ya no es fácil cuando un adolescente te habla mal, cuando se cierra, cuando parece que no quiere nada contigo. Pero ahí es donde más lo necesitan en general, ¿cierto? Esta validación. Porque hay que comprender que detrás de ese alejamiento, ¿cierto? No es que haya una indiferencia como tal, sino que hay una confusión, hay una búsqueda de identidad, hay una necesidad de ser autónomo, ¿cierto? De independizarme un poco de esta figura de la mamá, del papá. Y también muchas veces hay emociones, ¿cierto?, que no sabe cómo ordenar y cómo expresar. Y esto sí pasa mucho en autismo. Entonces, validar en ese momento no se trata de justificar todo, ya que eso lo escuchamos harto también, como de, oye, pero a los autistas no se les puede decir nada, no le podemos exigir nada, como que son intocables. Y en realidad no es eso, sino que es acompañar de una manera más cercana. Y nosotros podemos decir cosas como que, por ejemplo, que aunque no me gusta mucho como lo estás diciendo, entiendo esto que te pasa, ¿ya? Aunque yo no esté de acuerdo contigo, me importa lo que estás sintiendo. Y aquí lo que nosotros hacemos es sostener un vínculo cuando es muy frágil, ¿cierto? Y la idea es no romper ese puente, ¿cierto? Justo cuando empieza a tensarse, sino que ahí nosotros poder comprender, ¿cierto? Que el malestar va más allá de la relación conmigo, ¿ya? Ahora, si en ese momento comprender que si el adolescente siente lo que le pasa, ¿cierto? Si piensa que lo que le pasa está mal, por ejemplo, siente que está exagerando o que no es comprendido, lo que va a hacer, ¿cierto? Si yo a través de la invalidación hago eso, ¿cierto? Lo hago sentir eso, lo que va a suceder es que probablemente no se acerque más. Ahí sí que se va a alejar. Pero si siente que, por ejemplo, incluso en el conflicto hay un adulto que intenta entender, que no lo invalida como persona, entonces algo se va a mantener, ¿cierto? Hay un hilo que está ahí, ¿cierto? Una base, una persona, un lugar donde va a poder volver para cuando realmente lo necesite o cuando de nuevamente lo necesite. ¿Ya? Porque ese vínculo en general que pasa mucho entre padres e hijos, ¿cierto? Aunque va cambiando de forma, sigue siendo uno de los principales lugares, principales espacios donde el adolescente aprende quién es, aprende a regularse y también va a aprender en cómo se relaciona con otros. ¿Ya? Pero validar en la adolescencia no es fácil, ¿ya? Pero sí es una de las formas más concretas de cuidar el vínculo cuando más se pone a prueba, que es cuando nos desafían, ¿cierto? Cuando nos dicen que no, cuando nos ponen, cuando nos distancian, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, el desarrollo emocional tiene pasos, ya antes de regular una emoción, lo que primero que yo tengo que hacer es poder reconocerla. Tengo que poder darme cuenta de qué me está pasando, ya, y eso es algo que nosotros debemos ayudar. El desarrollo emocional y la educación emocional no es algo que pasa de manera individual tampoco, ya. Muchas veces nosotros tenemos que hacer este trabajo de ponerles palabras, ¿cierto? De decirles, devolverles. Parece que está frustrado, tu cuerpo se ve muy tenso, tenemos que ayudarlos a comprender emocionalmente lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo. Y en neurodivergencia, este paso también puede requerir mucho apoyo, mucho más explícito que en general en las personas, porque muchas veces les es poco claro el contexto social y también su mundo interno. Entonces, nosotros debemos ayudarlos no solamente a acompañar en la regulación emocional, ¿cierto? Finalmente, sino que a identificar, a comprender, ¿cierto? A poder ayudarlos a expresar esas emociones de manera más clara, a enseñarles a decir, necesito ayuda, esto es difícil, necesito una pausa,
a través del lenguaje verbal o a través de apoyos visuales, cuando el lenguaje todavía no alcanza, ¿ya? Entonces, luego de eso, cuando yo logro que ellos identifiquen, que comprendan un poco más, que puedan expresar de una manera más adecuada lo que les está sucediendo, recién ahí, en el último paso, viene la regulación emocional, ¿ya? Y regulación emocional obviamente no significa no sentir una emoción, sino que poder atravesar esa emoción sin que me desborde completamente. Y aquí es donde vamos al concepto que les comentaba antes, ¿cierto? Que es este concepto de la corregulación emocional. Ya la corregulación emocional es algo que se ha establecido de manera, ha costado un poco establecer ese concepto porque siempre aspiramos a que es que el niño no se regula y se tiene que autorregular. Y eso la verdad es que es un espacio que se va construyendo también en las otras relaciones y es el adulto tranquilo, que presta calma, que estructura, que da un apoyo, el que le va a prestar esa regulación y con el tiempo el adolescente, el niño, va a ir incorporando esas estrategias externas en herramientas internas también, ¿cierto? Y en este proceso, estudiantes o personas neurodivergentes necesitan más tiempo, necesita más práctica y necesita más apoyo del entorno. Porque no vayan a poder desarrollarlo, sino que porque su sistema nervioso puede estar más sensible a estímulos, a cambios, a demandas sociales. ¿Ya? Entonces, esta educación emocional en contextos, en distintos contextos en que está el adolescente, no es algo accesorio, es algo central del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar, ¿cierto?, que el colegio, por ejemplo, en este sentido, no sería solamente un lugar donde el estudiante tiene que ir a aprender cosas académicas, sino que es un espacio principal en donde los estudiantes también van aprendiendo a convivir, a reconocer lo que sienten, a manejar situaciones complejas de manera más natural. Y es aquí importante, ¿cierto?, abordar esto a través de adultos que estén disponibles, ¿ya?, para poder acompañar en esa regulación. Sabemos más ahora, ¿cierto?, que todos los días en la escuela ocurren muchas situaciones que exigen regulación emocional, esperar turnos, tolerar la frustración, trabajar con otros, ¿ya? Pero todo esto requiere, ¿cierto?, un apoyo de un adulto para que crea condiciones para este aprendizaje, ¿ya? Entonces, estos modelos de regulación emocional que se esperan son primero dados de afuera y luego son dados de manera interna. Y es muy importante poder, para mí, mencionar esto porque en el fondo siempre se espera o se exige, ¿cierto?, que esto surja de manera espontánea y a cierta edad, como ya en la adolescencia, no, debiese haber una regulación emocional y eso es una construcción que se da hacia la adultez. ¿Sí? Bien, ok. Eso ya lo mencionábamos entonces. Eh, ahora, la educación emocional en general, ¿cierto? En autismo, ¿cierto? Como yo les comentaba, tiene que ser algo que sea explícito, ¿cierto? Tiene que haber, ¿cierto?, un desarrollo, ¿cierto?, de habilidades saludables de comunicación social. Y por eso el objetivo final, ¿cierto?, no sería solamente el reducir esta regulación, no es solamente para reducir conductas problemáticas, sino que enseñar formas funcionales también de comunicarse, ¿cierto? Por ejemplo, aprender a decir no entiendo, esto es difícil, etcétera, pero también con poder ajustar el entorno y las demandas, porque en autismo muchas dificultades aparecen cuando el entorno, ¿cierto?, es demasiado complejo, ¿cierto?, socialmente sobre todo, y cuando las demandas sociales están por sobre las habilidades que tiene ese adolescente, ¿cierto?, en ese momento, ¿ya? Cuando hay cambios de actividades sin anticipación, cuando hay mucho estímulo visual, ¿cierto? Situaciones que el estudiante puede hacerlo sentir confundido y no es por voluntad. Entonces nosotros debemos dejar, ¿cierto?, de pensar de que todo va a ser controlado por un aprendizaje o porque el estudiante va a terapia o porque hay un adulto externo al lugar donde participa que le va a enseñar algo que debiese generalizar por sí solo. Y en ese sentido, ¿cierto?, ahí vendría a ser un error
porque lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Es enseñar explícitamente, ya ayudándolo a los estudiantes a expresar lo que sienten, ajustar el entorno cuando lo requieren y es tener adultos que estén disponibles para acompañar y corregular cuando un estudiante lo necesita, ¿sí? Ahora, eh, esta corregulación, ¿cierto? No es algo que nosotros tengamos que enseñar solamente con instrucciones, sino que se va a construir entonces en esta relación. Un adolescente no aprende a regularse porque alguien le dice cálmate, por ejemplo, sino que va a aprender a regularse porque ha tenido experiencias repetidas donde hay un otro que le ayuda a volver a un estado de equilibrio. Entonces, esta corregulación implica tres cosas. La capacidad primero del adulto de ajustar la propia respuesta, es decir, qué es lo que hago yo como adulto que te ayudo a calmarte a ti, estando calmado yo primero, por supuesto, esta capacidad de leer el estado emocional del adolescente y ofrecer una presencia que sea predecible y que sea segura. Entonces, acá no se trata de controlar conductas, la corregulación, sino que se trata de entender la función que cumple la conducta, ¿cierto? Y qué necesita ese adolescente en ese momento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en niñas y adolescentes autistas? Tenemos que comprender, ¿cierto?, que la presentación o la manifestación del autismo es menos evidente, ¿ya? Y no porque haya menos dificultades, sino que porque muchas utilizan, ¿cierto?, estas herramientas de camuflaje o aprenden a ocultar, ¿cierto? Y que nosotros vamos a observar en la práctica, pues, señales que debemos estar atentos y que inciden tanto en esta construcción de la identidad, ¿cierto? Que en general lo que nosotros vamos a ver es que hay un alto esfuerzo por encajar, ¿cierto? Y vamos a tener niñas que puedan, que muchas veces son súper observadoras, que imitan, que copian conductas sociales, que a lo mejor van a tener intereses que parecen típicos, pero que a lo mejor son vividos de una manera mucho más intensa. Vamos a tener niñas que utilizan ciertos guiones sociales, es decir, van a aprender a saber qué decir, pero no siempre van a comprender todo el contexto. Y vamos a tener niñas que tienen en general mayores conductas emocionales internalizantes, es decir, niñas con mucha ansiedad, mucha sobrecarga emocional y mucho cansancio. ¿Ya? Y por otro lado, que a lo mejor cuando se une a esto, que tienen un buen rendimiento académico, por ejemplo, muchas veces se van a ocultar detrás de esto las dificultades sociales o sensoriales y que no las vamos a identificar porque no es una niña que en general de mayores problemas, ¿cierto?, en la escuela porque no se presentan los problemas de conducta. Y aquí es donde aparece, que se da mucho en mujeres, no es que se den hombres, pero el enmascaramiento, el masking, el camuflaje social, ¿cierto?, que es este proceso en donde la persona oculta ciertos rasgos, van a aparecer para poder ajustarse a las normas sociales y a lo que el entorno va a exigirles de manera explícita o de manera implícita. Entonces, este uso, ¿cierto?, de estas estrategias, lo que va a producir, ¿cierto?, es que evidentemente no va a haber este mismo, como dejar de escucharse, ¿cierto? Eh, si yo tengo, siempre estoy manifestando un alto esfuerzo por encajar, voy a dejar de comportarme de la manera en que yo soy, no me voy a mostrar, eh, y muchas veces dejo de prestarle atención a mis propias emociones, pero eso no quiere decir de que todo esté bien, ya simplemente se está adaptando y está participando y está respondiendo y va a parecer a lo mejor súper competente, pero detrás de eso va a haber un esfuerzo constante por sostener esa forma de estar y ese esfuerzo para la persona no es neutro porque va a dejar en pausa que son las propias necesidades, ¿ya? Yo voy a dejar de prestarle atención a lo que yo necesito, voy a dejar de expresar lo que necesito, y los otros no van a saber lo que necesito, por lo tanto, la persona, ¿cierto?, se va quedando más sola eh, y el proceso identitario se va volviendo mucho más complejo porque no es solamente, ¿cierto?, va a estar en este proceso de tratar de descubrir quién es, sino que aprender a diferenciar, y eso es lo que podemos ayudarla, ¿cierto?, diferenciar qué cosas tienen que ver con esta sobreadaptación
y qué cosas tienen que ver con características personales, ¿ya? Entonces, se van a presentar cosas como confusas, como en que uno escucha mucho, de sentir que no saben si realmente esto les gusta o lo hacen porque han aprendido de que esa manera es la mejor. O decir, por ejemplo, no sé si estoy sintiendo esto yo o solamente lo estoy actuando. Realmente no me doy cuenta si esa música que yo escucho es porque me gusta a mí o es porque le gusta a mis amigas. Entonces puede aparecer esta sensación muy silenciosa de no ser visto, pero tampoco verse a sí mismo, ¿ya? Entonces tiene un impacto, por supuesto, en cómo se va generando la propia identidad, porque hay una pérdida, hay una identidad que es mucho más difusa y a la que debemos poder acompañar, pudiendo identificar, ¿cierto?, en que están apareciendo muchas herramientas de camuflaje y que a lo mejor hay que identificarlas y ayudarlas en ese tránsito, ¿cierto?, para que no provoque, ¿cierto?, tanta identidad difusa en ellas y sobre todo mucha sensación de pérdida de autenticidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un diagnóstico tardío? Que el diagnóstico tardío en la adolescencia ya es un diagnóstico tardío, estamos hablando de diagnóstico tardío ya desde los 6 años hacia arriba, ya es tardío. Aquí, ¿qué suele pasar, cierto? Que cuando nosotros tenemos niñas o jóvenes, ¿cierto? Eh, que no han llegado a un diagnóstico en la niñez, puede generarse esta sensación, ¿cierto?, de sentirse distinto sin tener una explicación muy clara y tener también, haber vivido malinterpretaciones del entorno, como esto de ser tímido, raro, difícil, ¿cierto? Y este esfuerzo constante por adaptarse sin entender por qué cuesta tanto todo, ¿ya? ¿Por qué me agota tanto ir al colegio? ¿Por qué cuando llego a la casa me siento tan cansada y no quiero hablar con nadie y me encierro? Y por otro lado, ¿cierto? Una acumulación de experiencias de fracaso y de incomprensión. Ahora, ¿qué pasa cuando sí llegan hacia la evaluación y cuando un adolescente es evaluado y sabe que está siendo evaluado por autismo? Puede generar un alivio en general, sí, la adultez pasa muchísimo. Genera un alivio, pero también va a generar ansiedad, ¿ya? Porque va a empezar a revisar la propia historia con otros ojos y van a aparecer preguntas sobre la identidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando recibe el diagnóstico? Hay reacciones que son distintas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Por un lado, el alivio, ¿cierto? Que es ahora entiendo por qué me pasaba esto, por un lado, o la validación, por otro lado, entonces esto de lo que yo sentía, entonces ahora tiene sentido, ya lo entiendo por qué. También una sensación como de duelo, de esto de que por qué no lo vio nadie antes, por qué no me lo dijeron, por qué nadie se dio cuenta, ¿ya? O preguntas como qué habría sido distinto si lo hubiésemos sabido antes, si lo hubiese sabido antes yo. Y por otro lado, preguntarse también si esto de ser autista va a definir quién soy, ¿ya? ¿Qué partes son mías y cuáles son las partes del autismo? Es como que hubiese que haber una división, cuando en realidad la persona es autista en su funcionamiento todo el tiempo. Cuesta mucho hacer esta distinción, pero igual hay que ayudarlo en ese tránsito para poder identificar, mira, esto que te pasa es propio del autismo, sin hacer esa división tan tajante, porque es la misma persona, ¿ya? Y por otro lado, también puede generarse cierto rechazo hacia el diagnóstico, porque no todos van a aceptar el diagnóstico de manera inmediata. Entonces nosotros ahí lo que nos necesitamos, ¿cierto? En ese momento es poder darles un relato más claro, respetuoso de lo que significa el autismo, separando también la identidad del estigma, ¿ya? Porque hay mucho estigma y eso provoca mucho miedo, esto de ser autista, porque veo a otros autistas que no son como yo y tengo compañeros, pero yo no soy eso. Entonces, hay un desorden un poco que hay que ir ordenando, ¿cierto? Y sacar ese estigma y naturalizar la neurodiversidad como parte, ¿cierto? Con la neurodivergencia como parte de la neurodiversidad y darle un espacio para procesar emocionalmente, no solamente para entender cognitivamente, sino que para expresar esto que les suceda, ¿ya? Y adultos también que vayan validando ese proceso y que no lo minimicen, pero tampoco que lo sobredimensionen, ¿ya? No es como, no es una tragedia, ¿ya? La condición no es una tragedia, esto que nos ha pasado de que ahora sabemos que eres autista, pero tampoco vamos a minimizar que esto tiene ciertos desafíos, ¿ya? Entonces, el diagnóstico
no puede llegar como una etiqueta, no puede llegar como un listado de déficit, ¿ya? Sino que tiene que ser una explicación para coordinar la experiencia que ha vivido hasta ahora, ¿ya? Porque llegan con historia de confusión, saben que hay algo distinto, pero no tienen un marco para poder entenderlo, entonces nosotros debemos darles ese marco, ¿cierto? Entender, a que puedan entender, ¿cierto? Conectar el diagnóstico con su historia y también decirles que esto no va a cambiar, ¿cierto? Quién eres, nos va a poder ayudar a entender por qué algunas cosas te cuestan más, por qué algunas cosas se te dan distinto, ¿ya? Y de alguna manera decirles que no es que estuvieses haciendo algo mal, sino que, mira, estaba pasando esto y también el entorno no siempre te pudo acompañar bien porque no sabía y no tenía cómo saberlo. Sobre todo en diagnóstico de autismo que se tiene una manifestación femenina o más sutil, ¿ya? Y esto de decirles que ser autista es una parte de ti, pero no eres todo lo que eres tú, no te define, no te limita, ¿ya? Pero sí nos va a ayudar a apoyarte mejor. De alguna manera le vamos a estar transmitiendo, ¿cierto? Una mayor positividad, pero sin apurar tampoco la aceptación. Ya no tenemos que transformar esto en una conversación, en una clase explicativa, expositiva, en donde vamos a tratar de convencer a un otro. Vamos a tener que darles tiempo en donde quieran hablar y también tiempo cuando no quieran hablar. Ya es normal que también puedan enojarse, yo he visto mucho eso, que pueden enojarse incluso con la condición, porque eso, por eso me pasaba esto y porque soy distinto, y viene mucha también enojo con respecto a eso. Y hay que acompañarlos en eso, ¿cierto? Y validar esa experiencia porque yo no estoy en los zapatos de esa persona y lo que ha tenido que vivir. ¿Ya? Y lo que ha generado la falta de diagnóstico en esa persona, ¿sí? Entonces, puede ser una oportunidad, ¿cierto? Un punto de reorganizar positivamente, resignificar la historia, la comprensión, ¿cierto? Y no desde el error, esta sensación de estar errando constantemente, sino que ayudarlo a comprender, ¿ya? Y esa no, les va a dar una posibilidad de construir una identidad con una mayor aceptación, una mejor autoestima, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, si nosotros integramos todo lo que hemos visto, la identidad en adolescentes autistas no se va a construir entonces solamente desde lo interno por ser autista, sino que se va a ir construyendo en las experiencias repetidas de las relaciones, ¿ya? Si un adolescente autista crece en contexto donde es validado, comprendido y acompañado en su regulación, entonces no va a necesitar dejar de ser quien es para poder pertenecer, porque va a estar validado en cómo él se manifiesta. ¿Ya? Y este es el desafío que nosotros vamos a tener entonces como adultos, que no es enseñarles a encajar, que ese sería un error, enseñarles para que encajen, sino que les vamos a tener que ayudar a construir contextos en donde puedan elegir también dónde quieran estar, donde ellos se puedan desarrollar, elegir con quiénes quieren estar, cuánto tiempo quieren estar, desde su propia forma de ser, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de cómo concretamos una mirada respetuosa en el trabajo con adolescentes autistas, no vamos a estar hablando tampoco de acciones aisladas, sino que vamos a hablar, ¿cierto?, de una forma de pararnos frente a la persona, en donde no vamos, en donde no nos va a tocar, ¿cierto? Y no tenemos el derecho de nosotros cuestionar cómo vive o la vivencia que tiene el otro, ni minimizarla, ni interpretarla de manera errónea, desde nuestra propia mirada y nuestra propia experiencia, como que si nuestra experiencia fuera correcta. Nosotros nos corresponde comprender, ¿ya? Y para comprender, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar. Y escuchar de una manera activa, no necesariamente para responder rápido, sino que para entender cómo esta persona está viviendo esa experiencia, ¿ya? Porque cuando nosotros validamos esa experiencia, estamos validando su identidad. Y eso tiene un impacto directo en cómo esa persona se construye a sí misma, ¿ya? Y lo mismo que podemos hacer también es que tenemos que llevar esto a reconocer también el rol que tiene la familia, ¿ya? En esto de que no para culpabilizar a la familia, no es decir la familia es el problema, ¿ya? Sino que es una fuente de apoyo. Y por lo tanto, nosotros debemos reconocerla, debemos integrarla, debemos acompañarla y no culpabilizarla por no haber acompañado bien
por no haber sabido, por no haber evaluado, ¿ya? Sino que podemos trabajar en conjunto, ¿cierto? Trabajar en red y construir con la familia, no contra de ella, ¿ya? Porque muchas veces la familia se siente cuestionada por lo que hace, por lo que no hace, y muchas veces es falta de conocimiento y falta de preparación también, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es trabajar con el adolescente, con sus distintos contextos. Si nosotros somos psicólogos, por ejemplo, o terapeutas, ¿ya? Y acompañamos a ese adolescente, no podemos trabajar solamente en el desarrollo de habilidades sociales o de habilidades, ¿cierto? Para ir construyendo una identidad como si eso dependiera de él, sino que tenemos que trabajar con la escuela, con analizar lo que está haciendo, lo que no está haciendo, cómo está ajustando, cómo la familia también está acompañando, ¿cierto? Y, y dar a entender, ¿cierto? Esta nueva mirada que es mucho más contextual, en donde hay una responsabilidad del entorno, hay una responsabilidad de generar ajustes, ¿ya? La ley de autismo está orientada a eso, en que tenemos que generar ajustes razonables y no esperar solo que la persona se adapte a todos los contextos, ¿ya? Sino que revisar qué cosa del contexto nosotros podemos hacer para que esa persona pueda participar, pueda desarrollarse, porque cuando nosotros no hacemos ese ajuste, lo que va a aparecer no es una falta solo de capacidad, sino que una barrera que va a sentir la persona en donde finalmente lo que va sucediendo es que se va aislando, se va ensimismando más y va dejando de participar y de pertenecer. Y las personas necesitamos pertenecer y estar con otros. Necesitamos. No es cierto que las personas autistas sean personas asociales. Son personas sociales que quieren participar, que quieren tener amigos, que quieren estar con otros, pero de una manera distinta, ajustada, ¿ya? Y en eso nosotros vamos a tener como la misión de que nosotros adultos somos quienes somos los primeros responsables, ¿cierto? Para darles un entorno en donde todo se le haga un poco más fácil, porque si bien el autismo, ¿cierto?, es parte de la diversidad biológica, sí tiene desafíos que nosotros en general, personas más neurotípicas, ¿cierto?, no tenemos y nosotros, nuestra misión es que si queremos vivir en un mundo inclusivo y diverso, debemos aprender a leer esas señales, a poder identificar, a entender que cada persona autista requiere distintas cosas y a comprender el autismo desde la vivencia de esa persona, no solamente desde un diagnóstico, un marco conceptual, porque hay tantos autismo como personas. Cada persona tiene sus necesidades distintas y nosotros debemos, para poder acercarnos a esa realidad y poder apoyar, conocer en profundidad a ese adolescente y lo que está viviendo y comprender que lo que nosotros hacemos y no hacemos sí tiene una repercusión en la trayectoria de vida de esa persona. Recordar esto, ¿cierto? Que lo que dije al principio, que lo que pasa en la adolescencia no se queda en la adolescencia, marca mucho lo que es la trayectoria hacia la adultez y en eso no pasa solo, pasa en la construcción de la relación con otros. Así que, bien, creo que he llegado al final. Muchas gracias. Me pasé mucho rato. Bien. Bueno, quisiera dar pie a si es que alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y les damos la autorización para que puedan preguntar por el micrófono. Vamos con Krishna. Vamos a responder como mucho tres preguntitas. Bueno, ya están las tres personas que levantaron la mano. Por tiempo no podemos responder más. Así que vamos con Krishna. Hola. Krishna, hay que encender el micrófono nomás. Yo escucho. Te va a aparecer en pantalla la solicitud de activar el micrófono. Oh, a ver, no sé cómo hacer eso. ¿Si me puedes Lo- ayudar? sí, Ale, lo estoy haciendo yo, no te preocupes. Ah, ya, gracias. Porque no veo. No, está el micrófono encendido, pero no te escuchamos. Vi que preguntaste si escuchábamos, pero no. Ya, vamos con Ana Pérez entonces. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos Ay, perfecto. súper.
Bueno, primero que nada agradecer, la verdad, me deja pensando en muchas cosas interesantes y justo mi pregunta tiene que ver con esta parte de la construcción como de el desarrollo emocional a través de la vinculación y mencionabas la importancia de estar en un contexto donde alguien más, un adulto, pudiera corregular, donde el contexto apoyara y me quedo pensando qué pasa con un adolescente autista que estuvo en un contexto y rodeada de personas que justo no le dieron ese apoyo, no le dieron esa validación y que ahora sí está en un espacio validante y con apoyo, pues obviamente es más complejo, ¿no? Ya que están en la adolescencia, cómo hacer este cambio. Entonces mi pregunta es de qué manera podemos apoyar cuando ya ha habido situaciones de trauma, de abuso, de violencia, o sea, como qué más podemos hacer pues en estos casos. Uy, mira, la prevalencia de situaciones traumáticas en estudiantes, en personas autistas, es bien alta, lamentablemente. Eh, y esto es una súper buena pregunta porque nosotros vemos que no todos los adolescentes, por supuesto, han tenido experiencias de corregulación temprana y eso efectivamente tiene un impacto. Y cuando un adolescente ha crecido, ¿cierto?, en entornos en donde no hubo validación, en donde hubo incomprensión o exigencia constante, no sé bien lo que habrá vivido ese estudiante, ¿cierto? Lo que va construyéndose, ¿cierto? No es solo una dificultad en regularse, ¿cierto? Sino que se va construyendo una forma de entenderse a sí mismo y entender a los otros también como el mundo, ¿cierto? Como un mundo adverso, ¿cierto? Un mundo que es peligroso para sí mismo, en donde está en estado constante de alerta porque me pueden agredir. Y aparece muchas veces la desconfianza, ¿cierto? La hipervigilancia, esta hiperalerta. Y situaciones también en donde hay mucha evasión, ¿ya? O la sobreadaptación, ¿ya? Es decir, tenemos estudiantes que frente a situaciones traumáticas de bullying, de exclusión, generan fobia escolar, fobia social, o tenemos chicos que generan una alta sobreadaptación, que generan mucha complacencia también, y esto como de genera una sensación de mucho fracaso personal. Entonces, cuando ese adolescente llega a un entorno después validante, no necesariamente va a poder recibir inmediatamente, ya como no siempre lo va a poder recibir de una manera abierta, bien, ¿cierto? Y esto es importante, porque el entorno, ¿cierto? Que aunque sea seguro, ¿cierto? No siempre se va a sentir seguro desde el inicio, ¿ya? Porque el sistema de la persona está acostumbrado a otra cosa. Entonces, lo primero es no tratar de intervenir desde cosas técnicas, sino que desde el vínculo, ¿ya? Sino que los vínculos tienen que ser consistentes, tienen que ser cariñosos, predecibles, no cambiar las respuestas día a día, ¿cierto? Porque ese adolescente lo que necesita primero es volver a confiar, ¿cierto? Confiar en que las otras personas no hacen daño o no me van a hacer daño por ser quien soy. Y en este proceso, la corregulación sigue siendo clave, pero cambia el ritmo, por supuesto, va a ser más lenta, va a ser más gradual, y a veces incluso, ¿cierto? El adolescente puede rechazar la ayuda inicialmente, no sé si le pasó a lo mejor, como evitar el acercamiento o reaccionar con mucha intensidad. Y eso no significa necesariamente que no esté funcionando, sino que muchas veces significa que está en un proceso, ¿ya? Y cuando hay un trauma, no vamos a trabajar solamente con lo que pasa en el presente, sino que también vamos a trabajar con la historia, ¿cierto? Con experiencias en donde, con esa experiencia que vivió el adolescente, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos hacer es ofrecer una experiencia distinta y que sea repetida en el tiempo, en donde no se le va a invalidar, en donde no se le va a exigir sin comprenderlo primero, en donde no se le va a abandonar si tiene un episodio de un desborde emocional, por ejemplo. Y poco a poco, ¿cierto? Eso empieza a internalizar, ¿cierto? No porque se le enseñe, sino que porque lo vive. No es una cosa que se enseñe como un contenido, sino que desde la vivencia la persona va a ir sintiendo que su entorno nuevo es un entorno en donde puede confiar y en donde puede estar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no podemos borrar lo que le pasó, ¿cierto? Sino que lo que vamos a tratar de buscar son nuevas experiencias, ¿cierto? Que puedan reorganizar cómo esa persona se entiende a sí misma y cómo entiende a los otros. Entonces, el foco no está en tratar de reparar rápido, ¿ya? Sino que
sostener vínculos, a lo mejor de a poquitos, con personas significativas que logren enganchar a ese estudiante, quizás con cosas que les gustan, y que sean pocos, pero muy consistentes, que sean esos adultos de referencia, en donde se acuerde que puede recurrir a esa persona cuando se siente mal, y en donde sea un adulto que sea competente emocionalmente y que lo va a poder acompañar hasta, ¿cierto?, que él logre estar de una manera confiada en un entorno en donde ya se ha dado cuenta, ¿cierto?, que está cuidado, que es querido, que es respetado y que por más conductas que a lo mejor puedan ser distintas, no va a ser invalidado ni va a ser maltratado. Entonces, más bien, más que abordarlo de una manera como explícita, es construir, ¿cierto?, desde este vínculo, de una manera más segura, cariñosa, reforzándolo mucho positivamente todas aquellas cosas en las que él, que son algo, que son positivas en él, que uno visualiza, el esfuerzo también, la valentía que ha tenido para volver a estar en ese colegio, reforzar mucho esto de, mira, a pesar de todo lo que tú viviste, estás aquí, tienes muchas capacidades, y uno va trabajando, ¿cierto? Mostrándole esa resiliencia que también ha tenido, porque también pasa, y yo he visto que muchos chicos sucede algo contrario, que es que frente a una experiencia traumática no quieren volver nunca más a un entorno escolar y terminan, ¿cierto?, en las casas dando exámenes libres, homeschool, ¿cierto?, porque no logran sostener y volver a un entorno, ¿cierto?, escolar típico. Y eso lo he visto bastante. Entonces, que un estudiante, a pesar de todo eso que ha vivido traumático, esté ahí es porque es un estudiante muy resiliente. Y eso, en el fondo, yo puedo mostrárselo, la valentía que ha tenido y el empuje y que tiene muchas habilidades, es decir, como reforzarlo positivamente en todo aquello que sea reforzable, ¿cierto? Y validado y no solamente abordado, ¿cierto? Desde las dificultades que ha tenido, sino que potenciarlo en aquellas cosas que él disfruta, que le den bienestar, eh, que lo hagan sentirse bien en ese espacio, y brindarle experiencias en donde él pueda, por ejemplo, escoger lo que quiere hacer, incorporar las actividades que le gusta hacer, es decir, que él pueda mostrarse siendo quien es, sin cuestionamiento. Y eso es poder integrar aquellas cosas que le gustan, ¿cierto? De una manera abierta, ya que pueda escoger, que tenga la posibilidad de elegir de qué manera quiere salir o no al recreo, qué actividades le gustaría hacer en su tiempo libre, qué cosas quiere aprender primero, con quién le gustaría relacionarse, qué actividades extraescolares puede hacer, es decir, mejorando en general su bienestar y calidad de vida, porque eso es sumamente protector, ¿ya? Eso podría decirte. Muchas gracias, Ale. Vamos a pasar con la última preguntita de Evelyn. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias primero por dejarme ser parte de este taller, me ayudó mucho. Yo soy psicóloga infantil y también tengo un máster en psicoterapia. Estoy trabajando actualmente más que todo con niños con autismo, con niños y con niñas con autismo. Entonces me parece muy interesante conocer cómo también se continúa el trabajo con la adolescencia y me llama mucho la atención y más bien en eso se centra mi pregunta. ¿Cómo se trabajaría con adolescentes con autismo en esta parte de formar vínculos y también su individualidad, su personalidad, y su regulación emocional cuando, por ejemplo, aún hay dificultades como que son no verbales, como que hay un retraso en el desarrollo, posiblemente una discapacidad intelectual? O cuando su desarrollo se muestra marcadamente dificultades, sobre todo en lenguaje. Entonces, ¿cómo se podría trabajar? ¿Sería más que todo trabajar desde terapia ocupacional o cómo yo como psicóloga podría colaborar, ¿no?, en esta parte de regulación emocional, conductas disruptivas y también lo que es la parte social? Oye, bien amplia tu pregunta porque son distintos ámbitos, ¿cierto? Por un lado tenemos la identidad, ¿cierto? Tenemos la personalidad, me dijiste, la regulación emocional. Muchas veces, claro, lo pensamos desde el lenguaje verbal, ¿cierto? Desde la reflexión consciente, que es un poco el foco que yo le di, ¿cierto? A este seminario, ¿cierto? Pero obviamente no es la única vía y en adolescentes no verbales, ¿cierto? Con discapacidad intelectual, ese trabajo es posible desde otros canales, ¿ya? Es decir, la identidad
no es algo que solamente se piensa o se dice, sino que se va construyendo la experiencia, ¿cierto? En cómo esa persona es tratada en general. Por eso hablábamos mucho de vinculación. En qué cosas se espera de ella, en qué espacio puede participar, en cómo se le reconoce. Entonces, aunque no haya lenguaje verbal, la identidad igual se está construyendo. Entonces, aquí el rol del entorno es mucho más clave todavía, ¿cierto? Eh, en cómo, primero, en cómo lo nombramos, en cómo hablamos de él o de ella, qué oportunidades le damos para participar, qué decisiones puede tomar, ¿cierto? Porque claro, a lo mejor no va a poder tomar grandes decisiones de su vida, ¿cierto? Más trascendentales, pero sobre todo si estamos como frente a niños más pequeños, y eso en general en autismo podemos darle oportunidades, ¿cierto? De poder decidir desde la ropa que usa, desde el juego que quiere hacer, de qué cosa quiere comer, desde llevarlo a actividades que sé que a lo mejor pueden ser una oportunidad para que participe. Entonces, todas estas cosas van configurando identidad porque lo van haciendo encontrarse, ¿cierto?, con cosas que yo me voy dando cuenta que le gusta hacer y eso va conformando su identidad igual, ¿ya? Por otro lado, en la regulación emocional, obviamente no vamos a partir, ¿cierto?, desde la autorregulación, sino que desde la corregulación. Y aquí vamos a trabajar mucho, como decías tú, desde lo corporal, lo sensorial, lo contextual sobre todo. Ya la regulación emocional aquí es mucho de ajuste del entorno, ¿cierto? De anticipar, de usar apoyos visuales, ¿cierto? Leer señales corporales, de poder identificar cuáles son los gatillantes de desregulación, ¿ya? Entonces, si por ejemplo la desregulación emocional o las conductas de mayor intensidad, yo me doy cuenta que es porque está queriendo, en general, son para comunicar, ¿cierto? Yo lo que debo hacer y lo que debo identificar, qué es lo que me está queriendo comunicar, ¿cierto? ¿Cuál es la función de esa conducta? Y poder ayudarlo a generar canales más adecuados. Por ejemplo, si un niño grita para obtener cosas o porque quiere evitar hacer cosas, yo lo que debo hacer es primero preguntarme, bueno, si el desafío con el que está presente y por qué está queriendo evitar, ¿cierto? Algo, es muy desafiante para él y eso lo voy a ajustar. Por ejemplo, cuando está en una actividad escolar que a lo mejor le resulta muy desafiante, que no entiende, yo lo que tengo que hacer es ajustar la actividad para prevenir cierto un desajuste, pero por otro lado le voy a tratar de enseñar habilidades alternativas a esas conductas que sean más ajustadas, como decir, no quiero mostrar una lámina, ya señales, ¿cierto? A través de otras formas, otros canales de comunicación que puedan ser posibles para él y que le permitan, ¿cierto?, comunicarse con su entorno de manera un poquito más ajustada, ¿ya? De los sistemas aquí alternativos y aumentativos de comunicación son muy útiles para que las personas se expresen mejor, ¿ya? Y a través de esa expresión de cosas básicas, a lo mejor al inicio, va a poder expresar su propia identidad, qué es lo que no le gusta hacer, qué es lo que no quiere, qué es lo que quiere, a dónde quiere salir. Ya, si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño que es preverbal y nosotros le enseñamos canales de comunicación alternativas a través de imágenes, por ejemplo, al principio vamos a partir con cosas muy básicas, ¿cierto? Comer, el juguete, ir al baño, pero después nosotros debiésemos ir ampliando las categorías a las cuales él se quiere comunicar no solamente las emociones, sino que a qué lugar quiere ir, qué le gustaría comer, qué le gustaría ver en la televisión. Y todas esas elecciones son oportunidades de ir expresando quién es él, qué le gusta, qué es lo que disfruta, qué es lo que no quiere, qué es lo que no disfruta. Y eso también es abordar la identidad porque estoy permitiéndole comunicar y mostrar aquello que esa persona es, aquello que le provoca bienestar y aquello que le provoca un malestar. Y por lo tanto, eso es parte de quién es esa persona. ¿Ya? Por lo tanto, el canal comunicativo no es un impedimento para poder darle oportunidades, pero las oportunidades van a tener que ser más generadas desde el entorno. Es decir, si yo tengo un chico en que no sé quién es, no sé qué le gusta, porque su canal de comunicación no está presente de manera tan clara, entonces lo que yo debo partir como una cosa importante en su vida para su bienestar va a ser que amplíe ese canal de comunicación y vamos a tener que establecer un canal de comunicación alternativa que le permita la expresión y esa manifestación de quién es él internamente y que está ahí y que sin estar, pero no es que no prefiera cosas y no haya nada dentro, sino que el canal de comunicación es lo que está fallando.
Y por lo tanto, nosotros ahí es donde vamos a poner hincapié, ¿cierto? En donde vamos a dejar de pensar que porque es un chico con discapacidad intelectual no puede decidir por sí solo y nunca va a poder decidir y vamos a actuar nosotros siendo, eligiendo todo, haciéndoles todo y no, en el fondo nosotros somos también, tenemos un rol igual de fundamental en poder brindarle las oportunidades para un aprendizaje, para su autonomía, para poder elegir, para poder decir que no. Por lo tanto, dentro de esos canales comunicativos debiesen estar, ojalá, el aprendizaje de muchas opciones para expresar aquello que es esa persona y que está construyendo y que le gusta hacer y qué cosas no le gusta hacer y poner sus límites también. Y nosotros conocer esos límites y respetarlos y validarlos a pesar, ¿cierto?, de las dificultades que puedan existir. Entonces cambian los canales, pero el rol es el mismo. ¿Sí? Muchas gracias, Ale, por la presentación, por las respuestas. Muchas gracias también a todos los que estuvieron ahí participando, levantando su manito y comentando también en el chat. Te dejo una última vez la palabra, Ale, para que puedas invitar a la gente em, y para que nos despidamos también. Bueno, agradecerles que hayan participado hoy día. Vamos a estar ampliando este tema junto a mi compañera, que es educadora diferencial, Marcela Mohamed, en el Congreso. Vamos a estar hablando de este tema de manera más profunda y con otras aristas. Siempre falta tiempo. Son temas súper, muy actual, muy relevante, el poder preguntarnos y poder comprender la experiencia, ¿cierto?, de la persona autista para poder acompañarlos mejor, sobre todo, como decía al inicio, con los desafíos que estamos observando, ¿cierto?, en los contextos escolares, que muchas veces, entre tanto, ¿cierto?, diversidad en el aula, es muy difícil visualizar, ¿cierto?, quién es ese chico, qué es lo que necesita, pero finalmente lo que se necesita en general todos los estudiantes es mucho más humanidad, mucha más educación emocional, adultos disponibles, la corregulación, y eso es para toda la niñez y para toda la adolescencia, no solamente para autismo. Debemos de dejar de tener educación tan capacitista y debemos focalizarnos en que no es posible tener personas amables, contentas, exitosas, si no tienen un desarrollo emocional sano, acorde a los desafíos que implica la adultez. Así que, bueno, invitarlos a que ojalá puedan incorporar, ¿cierto?, los que trabajan en colegio, que se dé de manera transversal y mucho más explícita la educación emocional, que es tan necesaria, ¿cierto?, para estos tiempos que corren tan rápido, en donde la tecnología muchas veces nos roba la atención de los chicos y en donde finalmente se están educando con mucho TikTok y muchas redes sociales que poco les aporta, ¿cierto?, a esta comprensión y a este desarrollo, porque es donde ahí encuentran muchas veces la compañía y a lo mejor es porque no la están encontrando en adultos disponibles. Entonces, ¿por qué? Porque también estamos mucho en el teléfono o muy ocupados o mucho trabajando. Entonces, eso, pues la invitación es abrirnos, ¿cierto?, a poder acercarnos un poco más hacia nuestros niños y nuestras adolescentes. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Yo me quedo con los chicos ahora para la asistencia y el sorteo, pero muchas gracias por la clase. Gracias.